haciendo cosas de datos y de municipios. Es un proyecto ambicioso, queremos proveer información sobre desarrollo en todos los 100.000 municipios europeos y estamos bajo ese objetivo hace ya casi un año y medio, ¿no? Eso es más o menos, eso te describe un poco también lo que hago, que es temas de datos, temas de geografía, en temas de desarrollo, temas de programación web. Entonces, un poco lo que hago reúne estas piezas. Rafa, te quiero decir que la gente, amiga, que ya sabía que te iba a entrevistar, está ansiosa por esta entrevista. Hemos escuchado también un pedacito, yo completa, de la conversación que tuviste con tu tocayo, con Rafa Archondo. Y como te decía, mucha expectativa por tu conversación. A ver, Rafa tiene un proyecto muy interesante. Me entré ayer a la página, pero me cuesta muchísimo, te cuento, hacer el ejercicio, aprovechar la herramienta, que se llama vol.voto. Nosotros vamos a compartir igual porque lo bonito es que ustedes están compartiendo. Comencemos por esto, esta herramienta que nos está permitiendo conocer detalles de cómo ha sido el comportamiento de los votos en Bolivia en los últimos 20 años, para que también hablemos con propiedad sobre el asunto, querido Rafa. Así es, Maggie. El objetivo era reunir todo lo que ha pasado en Bolivia en los últimos 20 años hasta el día de hoy y poner toda esa información de una forma que pueda analizarse fácilmente. Entonces, esta herramienta concentra 131 millones de votos. Eso es lo que hemos votado en Bolivia. Si tú cuentas la vez que has ido a tu recinto electoral, a tu mesa, y has puesto una X en alguna papeleta, alcalde, concejal, lo que haya sido, pues los bolivianos han puesto esas X en 131 millones de veces, desde el 2005, que se elige Evo Morales en diciembre, hasta el año pasado, que ha sido el último hecho electoral que hemos tenido en Bolivia, que es un referéndum de delimitación que intenta resolver límites en los yungas. Entonces, si contamos todo, estamos hablando de esa magnitud, y por lo tanto, para mí era importante reunir esta cantidad de votos, pero a su vez poderla resumir y concentrarla en algo que es un poco obvio. El único partido que ha sido constante en el tiempo, en estos 20 años, ha sido el MAS. O sea, el que ha participado en estos procesos electorales. Y por lo tanto, era relativamente fácil analizar los resultados electorales a partir del MAS, pero también si uno piensa lo que no es el MAS, está pensando en la oposición. Entonces el MAS nos ayuda a entender el todo, pero mirarlo a través de ellos ha sido más fácil, porque, como te digo, han participado en todos los procesos en estos 20 años. Entonces me ha permitido hacer un buen resumen de varias cosas que podemos charlar ahora. Claro, yo quiero que Rafa comparta con nosotros las primeras así líneas generales de lo que le ha permitido descubrir esta herramienta y este trabajo que está realizando. Hablas de 131 millones de votos en los procesos electorales que ha habido en los últimos 20 años, absolutamente todos, elecciones generales, referéndum, este tema de la delimitación, las elecciones judiciales, en fin. Hablaba, si no me equivoco, de 61 votaciones, ¿no? Sí. Y estabas hablando de este factor central, el más presente como organización política, con la misma sigla durante 20 años, y del otro lado, me anoté, yo no sé si he anotado bien, pero quiero ver la cantidad de más de 300, si no me equivoco, formas distintas o propuestas distintas desde lo que se considera la oposición. O sea, una fragmentación de terror. Brutal. Sí. Sí. ¿Cuáles son esos hallazgos? Ok.
Te voy a decir, digamos, los principales y después incluso podemos jugar en vivo si quieres un poco. Quiero por favor que juguemos una palabra maravillosa en vivo con la herramienta que tiene Rafa. Vamos, Rafa, los Absolutamente, primeros hallazgos. absolutamente. Lo primero es esto que tú bien has resumido, o sea, me has hecho el titular ya de hecho. Si pensamos en todos estos procesos electorales en los que el MAS ha participado, son 61 procesos. Es decir, el total de procesos electorales son 98. Y por proceso, yo creo que hay que pensar, la forma fácil para pensar es cuántas veces hemos puesto la X en alguna papeleta. Porque entonces, cuando uno va a votar en una elección presidencial, pone más de una X, pone la X al presidente, pero también al uninominal, ¿verdad? Exacto. Entonces, si pensamos las veces que ponemos aquí, estamos pensando que se han decidido en Bolivia 98 cosas diferentes en este tiempo. Pero de esas 98, no todas son atribuibles fácilmente a el MAS, porque hay algunas, referéndum de ingreso a la autonomía indígena, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo podría decir, sí, el MAS ha promovido la autonomía indígena, pero digamos que no es consistente y no es riguroso decir que ese referéndum lo puedo enchufar al MAS. Por lo tanto, de esos 98, he tenido que quitar los que no eran obvios que yo podía vincularlos al MAS. Y me he quedado con 61. Entonces, 61 sí son vinculables directamente. Los que se han caído, estos 30 que se han caído, básicamente son referendos de cartas orgánicas, son referendos de autonomías indígenas. Las judiciales las he quitado también, porque tú recordarás bien que en la primera y en la segunda judicial se ha plebiscitado el tema, en la primera por el TIPNIS, entonces se ha vuelto el voto nulo. Es igual, era difícil, le he quitado. Entonces el primer hallazgo es que si piensas todas estas 61 mentalmente las piensas como una sola gran elección que ha ocurrido durante 20 años. O sea, pensemos en esa forma, ¿sí? ¿Cuál es el resultado? Si pensamos, agregamos, sumamos todo y pensamos, ok, ¿quién hubiera ganado esta elección lenta que ha ocurrido en 61 momentos, digamos? No me estoy tratando de inventar una nueva forma de elección. Y curiosamente la oposición hubiera ganado, porque el MAS solo obtiene en la suma total de los 20 años, obtiene 46% de los votos. Pero lo que tú dices es correcto. La oposición gana, pero al repartirse el voto en 331 entidades, alianzas, partidos, agrupaciones, pierde. Ese es el primer mensaje que me parece importante, porque yo siento que hay una frase que me gusta mucho de García Márquez que dice, cada quien añade muertos de acuerdo a su dolor. Cuando ocurre algo, un acontecimiento donde muere gente, de acuerdo a las pasiones nosotros decimos, no, ha muerto más o menos. Y con los números me parece que sucede lo mismo. Cada quien está, por un lado, en los extremos, o está enterrando al MAS, diciendo que es un partido absolutamente sepultado por la historia, y desde el lado más optimista, desde el androniquismo, yo diría, se está tratando de unificar y reunificar y decir, seguimos vigentes. La gran pregunta ahí es, ¿qué es lo más cercano a la realidad? Y esta cifra que yo te acabo de dar es el primer hallazgo para mí para no subestimar el poder electoral del MAS. Ujú. Porque 20 años, 46%, haber obtenido 61 millones de votos en contra de 331 entidades políticas, me parece un resultado honestamente sobresaliente y categórico, ¿no? Entonces, ese es lo primero. Y en gran medida yo quería hacer este ejercicio justamente porque yo siento que se subestima este poder electoral. En parte, yo decía en la entrevista con mi tocayo Con Archondo, Rafa. sí, que me parece que la génesis de esta subestimación tiene que ver con el fraude, con esta idea que se instala en el fraude, porque entonces uno puede hacer la matemática en su cabeza y decir, bueno, el fraude debe ser 10%, 7%, y mentalmente entonces uno reduce al MAS, hace la resta y le dice, no, el MAS debe estar 10% por abajo, o sea, yo no creo en las encuestas, ¿no? Entonces, desde que se ha instalado
la idea del fraude, que no la voy a, digamos, discutir si yo creo que es que ha habido o no ha habido, pero me parece que es más en lo narrativo. Eso afecta a la oposición, porque la oposición, al subestimar el poder territorial y electoral del MAS, cree que es un MAS absolutamente derrotado, y yo creería que, si bien, por supuesto, es un MAS dolido en este momento, yo no diría que, yo no subestimaría su poder. Ese es, digamos, el primer gran hallazgo que te puedo contar. Es decir, no subestimemos a una realidad empírica que se puede demostrar mirando 20 años de elecciones, que ha sido así. Entonces, lo segundo es, a mí me decían, bueno, pero entonces, ¿el 19 ha habido fraude o no? Y mi respuesta es, como yo puedo comparar tantas cosas, entonces voy a comparar cuán parecido son los votos del MAS en el tiempo. Porque si yo descubro que se parecen mucho, entonces tengo que relativizar la idea del fraude. Porque si no, para encontrar evidencia del fraude, digamos, evidencia contundente, no la estoy desestimando, eso quiero recalcar, pero estoy tratando de encontrar la magnitud. Y no hablar de un fraude monumental, sino de darle una proporción más realista. Y resulta que el parecido entre las elecciones presidenciales en las que el MAS participa son muy similares. Hay un indicador que en la estadística se usa justamente para medir este parentesco, ¿no? Es como cuán parecido es el hijo a su mamá. Entonces en la estadística se ponen las cosas lado a lado y haces, ¿no?, un test, y la respuesta oscila entre 0 y 1, y cuando sale el resultado cercano a 1 te dice, no, esto es muy parecido. Y entonces ese número en las elecciones presidenciales del MAS está por encima del 95%. O sea, es un número muy alto. Es decir, se parecen en más del 95% todas las votaciones. Por lo tanto, yo diría que se puede hablar de un voto sucio, fraudulento, pero en una magnitud no muy alta. Por lo tanto, nuevamente, los números más o menos son realistas, diría yo. Claro, mira, está tocando primero el dato, ¿no? Si la oposición hubiera tenido un proyecto serio, unificado, permanente, más allá de que el MAS cortó cabezas, de que el MAS no permitía, que el MAS contribuyó a matar a los partidos políticos, porque esa también es uno de los argumentos que se esgrimen, no hubiera ganado. Has hecho una relación ahí de votos, ¿cómo se dice?, en total. El otro elemento que estás diciendo, se subestima el poder que tiene. Y tercero, sí, yo te escuché en la entrevista con Rafa Archondo, de que vos podés decir de manera categórica que ha habido un intento de fraude, pero lo que no se puede asegurar es cuál ha sido, si se ejecutó y en qué dimensión ha sido ese fraude. Pero más allá de este dato, creo que hay unos elementos centrales que pasan por esto que decís, no se puede subestimar. Estamos hablando de una disciplina y un voto constante, permanente, durante 20 años, construido y consolidado, frente a esta dispersión que hay al frente, y lo estamos viendo incluso en este proceso electoral, ¿no? En ese análisis vos también has podido establecer, y estoy diciendo, cuando hablo de que ha podido establecer Rafa, es porque tiene elementos, pruebas, no es porque supone o deduce, ¿dónde están esas votaciones más leales al MAS en este mapa electoral de Bolivia? Sí, sí, Maggie. Y quiero explicar eso, y tú me vas a decir cuál es el mejor momento para Anda, por mostrarlo. favor, tráela de una vez la herramienta. Sí, sí, sí. Ok, La mejor manera, perfecto. mucha gente nos escucha desde su autito, en su casa, no va a poder ver lo que estás mostrando, entonces te pido que seas lo más gráfico posible. Sí, sí, bien, bien que me dices, y te agradezco además la honestidad cuando me contabas que has entrado a la página y que Sí, me cuesta. no ha sido muy fácil, y ese es un error mío que tengo que mejorar. La pedagogía de la página,
puede mejorarse y es una buena lección que me llevo de haberla hecho. Entonces, voy a tratar ahora de ser lo más claro posible. Entonces, eh, voy a usar muchas metáforas para explicarlo. Lo que he hecho es lo siguiente. Piensen en cuando uno va a votar a un recinto electoral, al colegio. En el caso mío, cuando yo vivía en La Paz, iba al colegio Dora Smith, así se llama mi recinto electoral. Y ese era el colegio al que he ido toda la vida a votar. Entonces, imagínense que en ese colegio, en el Dora Smith, analizo por cada participación que ha tenido el MAS en cualquiera de las elecciones, analizo cuánto, si ha ganado o no en ese colegio y con cuánto ha ganado. Entonces pensemos que veo la elección número 1, sin importar cuál es, y resulta que el MAS sacó en ese colegio 50%. En la elección número 2 sacó 52%. En la 3 sacó 48%. En la cuarta sacó 55%. Entonces, ha variado muy poquito, ¿no? Ha variado muy poco. En base a eso, yo puedo calcular dos cosas. Puedo calcular un promedio, es decir, un resumen de cómo se ha comportado en el tiempo este lugar, a partir de un promedio simple, ¿no? Simplemente sumo estos datos, 50, 48, los que tenga, y digo, ok, el promedio es este. Pero ese no es lo único que necesito, sino que pongo este promedio y calculo, como si fuera con una regla, cuánto se ha distanciado de cada uno de estos votos que he usado para calcular el mismo porcentaje. Entonces, digamos que el promedio me sale 43. Calculo la distancia con la primera votación, que era 50. Entonces, es una distancia de 7. Calculo con la segunda, es una distancia de 6. Estoy calculando cuánto se ha desviado. Y de esas desviaciones, además saco un promedio y calculo un agregado, un destilado de esas desviaciones, que es la famosa desviación estándar. Pero el nombre suena mucho más extravagante de lo que es. Es un resumen de cuánto te has desviado. ¿Para qué es útil esto? Por ejemplo, entonces, si tú tienes en un recinto, y pensemos, ahora he dicho un recinto porque creo que la gente así puede entenderlo mejor, asocia mejor el hecho de ir a votar a su colegio de votación. Pero yo he hecho este ejercicio a un nivel municipal, es decir, todos los recintos dentro del municipio he hecho el mismo ejercicio que les estoy contando. Entonces, calculo cuánto de promedio tiene este municipio y calculo su desviación. Y entonces, en base a eso, puedo ya determinar algunas cosas iniciales. Pensá en esto, Maggie. Los municipios que históricamente en las elecciones presidenciales, no en todas las de alcaldes, concejales, sino primero voy a analizar solo las presidenciales desde el 2005, y a esas presidenciales voy a añadir dos hechos que no son elecciones presidenciales, pero que en los hechos han sido tal cosa. Estoy añadiendo el 21F porque ha sido un referéndum plebiscitario para Evo, básicamente. Y estoy añadiendo el 2008 con el revocatorio. Entonces son 7 cosas que se han votado directamente a lo presidencial. Ok, entonces un municipio que en estos 7 ha promediado más del 80%, significaría que la gente dentro de ese municipio le ha votado 80, casi siempre a Evo Morales, ¿sí? ¿Y cuánto se ha desviado? Se ha desviado, qué sé yo, 2 puntos, se ha desviado 3, es muy leal. Entonces podemos medir la lealtad a través de cuánto te has desviado y podemos medir cuán poderoso eres en ese lugar a partir de tu promedio. Y voy a ejemplificarte 2 extremos para que podamos entender 2 polos de esta realidad, de estos cruces de promedios y desviación. El primero es el epicentro del evismo, Villa Tunari. Entonces, yo en la pantalla, ustedes pueden ver acá, en la izquierda tengo estas pelotitas que me están diciendo, mientras más a la derecha estás más cerca de un promedio muy alto del 100%, mientras más a la izquierda estás, es un promedio bajo.
Mientras más arriba está tu pelota, es que te has desviado más. Mientras más abajo estás, te has desviado menos. Por lo tanto, ¿cuál sería el escenario que un político desearía tener? Tener muchos municipios en la derecha y que además están muy abajo, porque eso significaría son muy leales y además son muy disciplinados, ¿no? Entonces ya el gráfico nos muestra que ciertamente en las votaciones presidenciales la concentración está más hacia la derecha, por lo tanto hay un poder electoral claro. Y te voy a mostrar Villa Tunari. Aquí tenemos unos filtros que he añadido y puedo buscar el municipio que quiera. Esto no lo había mostrado en la entrevista con Rafa. Rafa Artondo, pero por ejemplo voy a buscar acá Villa Tunari. Aquí está. Selecciono Villa Tunari y me sale solo Villa Tunari. Pongo mi mouse encima de la pelota y no sé si esto está interfiriendo. Ahora sí. Increíble. Entonces, el promedio de votación de Villa Tunari en las 7 votaciones que te he contado es ni más ni menos que 94,5%. De ese 94,5, Maggie, se han desviado solamente 3,5%. ¿Sí? Es decir, le han votado a veces 90, a veces 98, a veces 99, pero se han desviado solo 3. Y entre estas barritas que ves acá es un poco el resumen gráfico de estas 7. Si están muy arriba y muy constantes, digamos, se nota muy claro que es un municipio muy estable. Y a la derecha, si se ve bien, he puesto también cuál es el peso de este municipio, porque lo que interesa es, ok, eres leal, está muy claro, pero ¿cuál es tu peso electoral? ¿Cuánto pesas en el juego final? Y Villa Tunari pesa 0,7. Ok, ese es el extremo número 1. Y voy a ponerte el extremo número 2. ¿Portachuelo? Me han hecho comentarios hermosos. Me voy a ir a Portachuelo. Sí, un amigo me dice, le he dicho a mi mamá el dato de Portachuelo, del promedio, y me ha dicho, pucha, me siento orgullosa porque mis padres venían de ahí, sí, me he hecho reír. Entonces, no, yo digo, me voy a ir a Portachuelo para hacer una nota de Portachuelo. Sí, es una cosa que a mí me intriga y me parece muy... Y te voy a hacer un comentario después sobre Portachuelo. Ah, genial. Entonces, mira, aquí esta pelotita muy clarita, porque además están pigmentadas las bolas, ¿no? Entonces, más azul, más negro, más duro, más claro, menos duro. Portachuelo, el otro extremo, ¿no? Es el vecino del otro lado. 19% de apoyo, es decir, el MAS nunca ha superado más del 20% en promedio de apoyo. Por lo tanto, la oposición, lo que te decía, uno puede por suma y resta pensar, ok, la oposición es 80% en Portachuelo. Y la desviación, si es un poquito más, es 6,5%. Eso es. Ahora, quiero mostrarte una cosa más, porque por supuesto yo puedo concluir cosas a partir de mi propia herramienta, pero al haberla hecho también la idea era que cada quien concluya lo que quiera concluir y pueda jugar de las formas que quiera jugar. Entonces voy a seleccionar todos los municipios nuevamente y me voy a ir ahora a Santa Cruz como todo el departamento. No voy a elegir ya municipios, voy a elegir todo el departamento de Santa Cruz. Ahí va. Aquí está. Ok. Y una cosa más. A mí en lo personal, por una razón más estética, a mí me gustan estas pelotas porque igual te muestran el peso del municipio, ¿no? Uh-huh. Santa Cruz es una bola grande, porque si yo puedo cambiar a un mapa convencional como este, y no te permite. Hay gente que le gusta, ¿no? Entonces ya es un tema de gusto. A mí me gustan las pelotas, pero bueno, voy a hacer ahora con el mapa tradicional. Y cuando uno selecciona, Maggie, aquí arriba, estas fichas, que son como los indicadores claves, cambian automáticamente. Y fíjate, entonces lo que sucede acá es, en las 7 presidenciales de Santa Cruz, todos los municipios, lo que voy a hacer es, voy a meter ahora, digamos, en una máquina que me hace el cálculo, meto a todos estos municipios, a los 56, y encuentro el promedio ponderado de todos juntos. O sea, ya no me interesa solo Portachuelo ni Santa Cruz Ciudad, quiero entender el todo que estoy mirando aquí, cuánto pesa. Y por lo tanto en Santa Cruz, su promedio ponderado es 39%, que no me parece nada despreciable. Es alto. Y sobre todo, tiene una desviación baja.
6%. O sea, no es una desviación que yo diga que es muy alta. Y 26% el padrón, que es algo que sabemos. Ahora, esto para empezar, y algo que no sé si en este momento resulta útil, pero quizás sí por una razón. Hay una cosa que tampoco la he explicado bien con Archondo y me encanta que me hayas invitado porque me permite corregir muchas cosas de las que he hecho mal en esa entrevista. Y una cosa que puede hacer uno es, aquí estoy viendo las presidenciales, solo estas 7 que he seleccionado, pero uno me dirá, ¿y dónde están esas 61 que has prometido? Están acá. Yo hago un clic acá y entonces ya voy a dejar de ver las presidenciales y voy a ver todo lo que no ha sido presidencial, es decir, alcaldes, todo he juntado en una bolsa que es lo que no ha sido presidencial. ¿Para qué es útil esto? Es para entender cuán leal es el votante masista en el tiempo cuando le pones a elegir presidente o le pones a elegir alcalde. Y eso es central para este momento cuando no está la figura de Evo en la papeleta. Sí, Vamos, exacto. vamos, Rafa. Entonces yo presiono eso y mira, las pelotas cambian y los números de arriba cambian. Entonces cae un poco a 33%, la desviación crece, es decir, es un voto mucho más volátil, ¿no? A veces le voy a votar a otro alcalde que no sea masista, pero al presidente sí le voy a votar. Entonces cambia y eso sucede en todo el país. Y finalmente puedo poner todo junto, o sea, voy a poner presidenciales, voy a poner las que no son presidenciales, haciendo un clic adicional, y nuevamente todo se va a reconfigurar. Entonces, ahí hay una modificación ligera, 34%. A nivel Bolivia, que este es un hallazgo adicional que quiero A ver, por contarte. favor, me muero de Si curiosidad. voy a hacer el mismo ejercicio con todo, es decir, nuevamente voy a volver al todo. Y voy a hacer este ejercicio de ir cambiando presidenciales por un lado, no presidenciales por otro lado y el todo. Y el total. Entonces, cuando yo veo el todo, el promedio ponderado del masismo en las 61 elecciones es 47%, con una desviación de 11. Ok, potente. Voy a ver ahora presidenciales para que veas cómo crece. 55%. Madre. Y ves cómo se desplazan las pelotas un poco más a la derecha y abajo. ¿Qué nos está qué nos está diciendo esto? Uno podría decir, o la forma que a mí me gusta ver es que Evo Morales tiene un voto autónomo como Evo Morales del 11% del padrón. Por encima de su partido. Entonces, cuando yo pongo a competir a Evo Morales, lo he puesto a competir históricamente, su promedio es 55. Y cuando pongo a competir al partido sin él, caigo en más o menos 10-11%, a 45%, ¿no? Ese es un dato que también no me parece menor. Ahora, el ejercicio que a mí me parece el más importante en el momento en el que estamos ahora, porque lo que ha sucedido en las últimas semanas es que una de las formas posibles de votar ha sido apropiada por el levismo, el voto nulo. El voto nulo está siendo embanderado por el masismo y lo que a mí me parece fascinante es que por primera vez vamos a poder computar de forma mucho más precisa cuál es finalmente el voto duro del levismo. Y ese me parece un dato fundamental. Ahora, ¿cómo vamos a poder hacer eso? El voto duro o la aproximación al voto duro sería el siguiente. Yo no voy a establecer un número porque finalmente alguien me podría decir, no, el duro es encima del 80 o es encima del 90, 95. Yo podría decir, no, es encima del 66, 2/3. Entonces, hay algo de subjetividad y voy a hacer lo que he hecho con Archondo. Un voto duro sería entonces sistemáticamente en las presidenciales. Estos municipios, con todos sus recintos, con todas sus mesas, me han votado por encima de 75%. ¿Cómo voy a hacer eso? Pongo mi mouse en este modulador, sí, eso. Estaba tratando de buscar otra palabra. Y
recorro y te vas a fijar, Maggie, las piezas de arriba y también se van a modificar en la medida que vaya quitando pelotas. Y el mapa también se va a ir despintando. Entonces, pongo a 75, ok. Hasta ahí, ¿cuál es mi resultado geográfico? Es bastante obvio. Me voy comprimiendo como partido Chapare y sus irradiaciones, altiplano paceño, sur potosino, algo de Chuquisaca. Muy occidental. ¿Cuál es hasta ahí? No voy a modular todavía la desviación, es decir, cuán volátil eres. Pero si lo dejamos ahí, porque además, fíjate que los municipios más volátiles casi son el 30%, es decir, en Estados Unidos se dirían los swing votes, ¿no? Que a veces te coqueteo, a veces no. Pero en el caso del masismo, casi todos están por debajo del 20, que también ya es potente. Entonces, como está ahorita el gráfico, para quienes están escuchando, estoy viendo los municipios que le han votado 75% o más siempre y que se han desviado entre 0 y 20. El peso electoral de eso es 18%. Es 18%, y si nuevamente hago el ejercicio de ponderarlos a todos, ¿cuánto pesan de la votación? 84%. ¿En cuántos municipios? En 178 municipios, de los 339. Entonces, si yo asocio y digo, el evismo está considerando que estos que han sido leales históricamente cambien su voto y digan, como ejercicio de lealtad voy a votar nulo esta vez. Y si nosotros siguiéramos la tendencia de estas 7 votaciones históricas, el masismo debería esperar alrededor del 17-18% de la votación. O sea, deberíamos esperar, si es que, y quiero hacer una nota importante, si es en un escenario maximalista, porque significaría que se está repitiendo la tendencia histórica, tendríamos que esperar un 18%. Ahora, ¿qué pasa si es menor? Si es menor, significaría que, y lo podemos comprobar con el mapa al día siguiente de la elección, significaría que lo que era 18 se ha convertido hoy, digamos, en 13. Has tenido una erosión de 5%. Y no solamente eso, Maggie, podemos calcular dónde te has desgajado, porque la herramienta te permite hacer eso. Y por lo tanto, el día después vamos a poder tener 2 mensajes alrededor de este tema que me parece importantísimo. Después de la elección vamos a tener la narrativa de quiénes han perdido y quiénes han ganado. Y en el lado de las derrotas o de las victorias, vamos a ver cómo sucede al final, vamos a poder decir en dónde has mantenido tu voto fiel a través del nulo, en dónde esos que te han votado sistemáticamente han decidido votar por Andrónico, porque lo vas a poder saber, dónde han cambiado su voto más bien hacia Tuto. Eso significaría que han tenido un voto mucho más pragmático. Esas cosas las vamos a saber, es decir, cuánto te has erosionado y en dónde. Y esas 2 cosas a mí me parece genial, porque ya en un nivel mucho más político, eso significaría que vamos a ser capaces de entender el poder electoral real de Evo Morales y cuál es su irradiación territorial real. Hasta ahí hago una pausa porque creo que estoy hablando demasiado. No, tenemos todavía 10 minutos. Te voy a pedir algo, porque sí te quiero comprometer para esta semana que viene. Nos vamos a quedar cortos, ¿no? Porque aquí tengo un par de preguntas. La primera, en 20 años, en todos estos procesos electorales que has analizado, es la primera vez que Evo Morales no va a estar en la papeleta, pero no solamente eso. No va a estar en la papeleta y tampoco tiene una representación que aún no estándole en la papeleta sea su candidato. Estamos hablando de Andrónico y de Del Castillo, ¿no? Los 2 peleados con él. Entonces, aquí, ¿cuánto irá a pesar? Y eso lo vamos a saber, como vos decís, el lunes. Si pesa realmente de manera decisiva, no me queda la menor duda que sí puede ser,
la figura de Evo Morales. O sea, la gente votaba más por Evo que por el MAS como instrumento político, ¿no? ¿Cuánto influye este panorama completamente diferente a los anteriores en la votación de la oposición, tomando en cuenta cuál ha sido el comportamiento así disperso en más de 300 frentes, con la coyuntura que nos está presentando ahorita, que ese voto opositor se está concentrando sobre todo en dos candidatos, en Tuto y Samuel? Sí. Sobre tu pregunta, Maggie, a mí me parece que esa respuesta también la vamos a poder tener, porque nuevamente, por sumas y restas, yo puedo entender a través de esto lo que no es el MAS ha sido la oposición, y por lo tanto se puede saber dónde has crecido y de qué forma, y quizás incluso hasta por qué. Entonces, eso lo vamos a poder saber. Y creo que la hipótesis subyacente cuando podamos ver eso es que hay un par de escenarios, voy a pensar en escenarios extremos, y por lo tanto en el medio de esos extremos hay una variedad grisácea gigantesca, pero quiero establecer estos dos extremos. Extremo número uno, municipios muy leales históricamente, pero que deciden cambiar su lealtad, girar hacia el otro lado, y ese sería un indicador de un voto economicista pragmático. Y por lo tanto, para mí, en la narrativa, significaría que tu apoyo, es decir, esta idea de Arce, por ejemplo, de que él está heredando ¿no? una prosperidad económica o ese tipo de cosas, ese relato estaría sujeto a prueba en ese extremo. Quienes han decidido votar por el otro lado, y dónde ha crecido entonces la oposición, de forma que la podamos ver, y la interpretación plausible me parece esa, que la gente ha decidido, bueno, voy a ese lado porque estoy siendo absolutamente práctico. El extremo número 2, esta votación dura, decide por razones pragmáticas, pero otras razones pragmáticas, que en la campaña son las razones que me parece el androniquismo está tratando de implantar, que es el miedo al retroceso, ¿no? Como recuerdo a García Linera narrando, casi declamando, diría yo, que se va a hacer la noche. Sí, sí, exactamente. Un poco, podría ese ser el resumen, ¿no? O esa puede ser la pancarta de la campaña del androniquismo. Y por lo tanto, en el otro extremo estaría, ok, lo que estamos viendo en el mapa ahorita, esta dureza, se vuelve androniquista. Y por lo tanto, podríamos esperar un escenario parecido al 2002 de un triple empate. Un andrónico que repentinamente crece hasta niveles de 18-20%, porque esa votación, por una idea de un voto pragmático, decide depositar su confianza en Andrónico. Esos son los dos extremos y en el medio hay un montón de cosas que habrá que ver qué pasan. Entonces sí, Maggie, vamos a poder ver a la oposición también a través de esto. Claro, mira, lo que está diciendo ahorita Rafa es central. Por eso es que no tendrían que ser tan exitistas como lo están haciendo. Se puede presentar cualquiera de los dos escenarios. Y en esa posibilidad de ese triple empate, ahí perdería completamente todo el cálculo que se está haciendo. Porque, de hecho, ninguno va a lograr estar en primer lugar y evitar una segunda vuelta, ¿no? Eso se puede deducir. Y otro dato que vos compartiste con Rafa, tengo 5 minutos, es dentro de estos polos opuestos, uno más consolidado, que es el levismo, y el otro disperso, que es la oposición, hay un gran centro que no es ni chicha ni limonada, como diríamos nosotros, y que puede ser determinante para ver para dónde se inclina esa balanza. Sí, totalmente. Y ese es, además voy a tratar de verlo acá, ese es, yo te diría, es el voto pragmático por excelencia. Me parece que es un voto, por ejemplo, la economía está bien, bueno, voy a votar por el masismo.
¿no? La economía estaba bien y ahora está mal. Estoy pensando un poco en el 2020, ¿no? Pandemia, corrupción también. Entonces, voy a volver a esto. Ese tipo de votación es una votación pragmática, muy volátil, ¿no? Estoy pensando aquí, por ejemplo, estoy poniendo en la página volatilidades por encima del 14%. Estamos con el peso de esto es 12%, no es menor, que puede definir la elección, básicamente. Pando, Beni. Mira, Panda, increíble. Sí, sí. Entonces, definitivamente, y creo que si vemos socialmente, además son usualmente es clase media, a veces periferia urbana, son estos los sectores que tienen un voto mucho más práctico, yo diría menos ideológico y mucho más práctico, son los ni chicha ni limonada que dices tú. Rafa, tengo poquísimos minutos. Tengo que comprometerte, por favor, esta semana, no sé si lunes o martes, podemos hacer de 8 a 9 la segunda parte. Sí, ¿Sí? hagámosla. Ahora, Porque me sí, queda porque, bien por hora, sería a mis 3 de la tarde. O sea, está perfecto, perfecto. porque aquí me estoy quedando. Y sí, creo que es importante hacerlo lo más antes posible. No sé si podés el lunes, para Sí, cerrar ya el lunes. Pero no quiero despedirlo a Rafa sin remarcar lo siguiente. Esta herramienta extraordinaria está a disposición del que quiera hacer este juego. Jugar con las pelotitas o con los rectángulos y colorcitos que están en el mapa. Vamos a compartir el enlace. Voy diciendo si es que mi amiga anotó, creo que Rafa puso mal, Rafa Archondo. Entonces la gente quiso entrar y no sí, podía, ¿no? sí. Yo voy a El, decirlo cuál es porque pude entrar. Decirlo vos, Rafa. es bol.voto. Es facilingo. Sí, por suerte había ese dominio para comprar, entonces ha resultado fácil. Bol.voto. Ahora, un último mensaje, y esto es la primera parte de una conversación que estoy teniendo con Rafa López sobre una herramienta extraordinaria que nos permite hacer una lectura cabal y no especuladora o con en bases que no son reales sobre cuál es el comportamiento del voto, que sea para elección también de los señores opositores. Un mensaje final, Rafa. Mi mensaje final, Maggie, es primero agradecerte. Me encanta estar acá. Me siento, es muy cálida la entrevista. Tu voz creo que contribuye a eso. Me siento así como en una hamaca, meciéndome. Sí, mientras Mercedes Sosa me habla, así me siento chévere, muy bien. Entonces, muchas gracias. Me reconecta con Bolivia también, que me agrada, con Santa Cruz, que he vivido allá un buen tiempo. Y mi mensaje final es que imagínate esto que estamos viendo a nivel de 339 municipios, mirarlo un poco más chiquitito, mirarlo a nivel de barrios, ya no 339 municipios, sino a nivel de los 5.500 recintos que tiene el país. Y lo que quiero decirte es que es algo que se puede hacer, que yo sé cómo hacerlo, y que me encantaría hacerlo, porque ahí podríamos hacer geografía electoral a un nivel de barrios en Bolivia, y ya he tratado de ofrecer esta idea al propio tribunal, de alguna forma, digamos, mucho más sutil, pero me encantaría poder hacerlo, porque creo que es posible, y también con esto quiero decirte que este tipo de cosas se pueden hacer, son modernas, los bolivianos podemos hacer este tipo de cosas y me encantaría poder seguir con este tipo de herramientas, pero hacerlo a un nivel mucho más sofisticado. Mira qué jovencito que es Rafa. Rafa, hasta el lunes a las 8 de la mañana para nosotros, a las 3 de la tarde para vos. Chao Maggie, que tengas un buen fin de semana. Qué jovencito que es Rafa. Además me muero de ganas de preguntarle un montón de cosas del trabajo que está haciendo allá en la Universidad de Gothenburg. Nos vamos, Davico, nos despedimos de la gente, una semana de las elecciones generales y Sofía. Hoy vas a descubrir que el mundo
Bolivia vivió historias únicas, llenas de manos que trabajan, de aromas que nos abrazan y de sabores que nos unen. Desde la cuna del verdor y del futuro amazónico, donde el río es vida y la naturaleza es hogar, se sirven platos que cuentan historias. Y en la tierra pujante y hospitalaria, la mesa siempre está lista para compartir. Llevo a la mesa los sabores que crecen en mi tierra y confío en Bolivia. En la ciudad blanca y picante, el sabor es fuego y tradición. Y en la tierra del vino y el queso, cada sorbo es un brindis por la esperanza. Aquí, donde el plato es tan grande como el corazón. Cada bocado que preparo es un acto de amor por mi gente y sigo confiando en Bolivia. Desde la tierra de plata y sabor, la riqueza también se mide en sazón. Donde el carnaval y el sabor bailan juntos, la alegría se cocina en cada receta. Y en la ciudad donde los teleféricos nos elevan y el api caliente nos abraza, cada amanecer trae nuevas ganas de soñar. Cada día sirvo con orgullo porque confío en mi país. Porque estos 200 años se vivieron paso a paso, con sabor, esfuerzo y sobre todo, con confianza. Felicidades, Bolivia. En Sofía se confía. Santa Cruz está en alerta amarilla y desde enero venimos trabajando para estar preparados. Más de 1,000 personas capacitadas, acciones preventivas en todo el departamento, talleres técnicos con bomberos, comunidades con planes de prevención. Con tecnología, organización y compromiso, fortalecimos nuestras defensas locales.